En este vídeo vamos a explicar cómo funciona un multímetro. Un multímetro o polímetro es un aparato de medida eléctrico y nos permite medir diferentes variables, las principales que rigen la ley de Ohm. Podemos medir voltios, es decir, el voltaje, la diferencia de potencial. Podemos medir amperios, que sería la intensidad de corriente eléctrica, y podríamos medir ohmios, que sería la resistencia. Antiguamente, para hacer esto, se utilizaban tres aparatos distintos: un ómmetro o ohmímetro, que se utilizaba para medir los ohmios, un voltímetro para medir los voltios y un amperímetro para medir los amperios. En la actualidad tenemos aparatos que directamente pueden medir todas estas variables eléctricas. ¿Cómo funciona? Pues normalmente tienen un botón de on y off, como veis aquí, para preservar la pila, y tienen una serie de conectores donde tenemos que colocar estas sondas que utilizaremos para medir las variables eléctricas sobre un circuito. Las sondas no se colocan en cualquier posición. La negra siempre se coloca aquí, en COM. Y luego la roja se coloca en función de lo que quieras medir. Si quieres medir voltaje, la colocas aquí en la V. Si quieres medir resistencia, aquí en el símbolo del ohmio. Si quieres medir amperios, la colocas aquí. Y si quieres medir amperios, pero una intensidad de corriente de más de medio amperios, tendrías que colocar la roja aquí. Ahora, como yo lo que voy a medir es voltios, pues las tengo así colocadas, en voltio y aquí en COM la negra. Otra cosa muy importante: si yo quiero medir las variables eléctricas, tengo que saber cómo medirlas. Sobre un circuito que esté en serie, yo puedo medir, es decir, tengo que colocar en serie el amperímetro para medir amperios. Y si quiero medir voltios, lo tengo que colocar en paralelo. Como voy a medir voltios, lo voy a colocar en paralelo y vamos a hacer algunas medidas para que veáis cómo funciona. El selector que tengo aquí me permite moverlo a diferentes posiciones. En función de lo que quiera medir, voy a tener que colocarlo en una posición. Aquí, por ejemplo, DCV mide corriente continua, direct current, y V de voltaje. Entonces lo colocaré aquí para medir voltaje. Y luego esto es una especie de escala en la que, en función de la cantidad de voltaje que quiera medir, tendré que colocarlo en una de ellas. En realidad no es muy preocupante, porque si veis que no está midiendo nada y debería medir algo, variáis la escala hasta que coincida. Realmente yo quiero medir ahora mismo voltios, entonces lo colocaría para medir del orden de 2 voltios. Aquí para medir del orden de 20, aquí del orden de 200. Voy a medir en realidad una pila. Y esta pila de aquí, yo puedo saber perfectamente lo que tiene que salir. Si veis aquí, la muevo, la coloco bien. Vamos a hacer que enfoque la cámara. Ahí está, 1,5 voltios. Ese es el voltaje que me tiene que dar la pila. Ahí, 1,5 voltios. Pues bueno, pues entonces me voy a mi voltímetro. Voy a medir la pila. Lo voy a hacer un poco cutremente, en el sentido de decir que la voy a sujetar yo con mis manos. Y fijaros, mirad la pantalla ahora, cómo me marca aproximadamente 1,5 voltios. Marca 1,6. ¿Por qué? Pues porque la pila está totalmente cargada. Es nueva. Conforme se fuera gastando la pila, va a ir perdiendo esta carga, y si una pila ya te marca menos de 1,3, 1,4 voltios, ya es que no tiene básicamente carga. Ahora he cogido un enchufe, es un alargador, y tengo conectado el enchufe a corriente. Y aquí lo que tengo es un cargador de móvil que he masacrado. Voy a coger y lo voy a conectar. Y lo que tengo en el otro extremo del cargador de móvil, lo vais a ver ahora. Uy, esos son los pavos que estoy grabando en un campo. Lo que tenéis en el otro extremo es que he colocado 2 pinzas de cocodrilo en el cable. He hecho yo la unión y ahora voy a colocar estas pinzas de cocodrilo a las sondas de mi polímetro. Claro, ahora lo que voy a medir es corriente continua. Sigo midiendo corriente continua. Colocamos una. Colocamos la otra. La suelto. Colocamos la otra. Y me vengo aquí y veis que da 5 voltios. Básicamente 5 voltios es como suelen cargar los cargadores de móvil, y además, por ejemplo, esa es la diferencia potencial que dan los cables USB. Cuando conectáis el móvil para cargarlo con el ordenador, también da 5 voltios. Como veis,
Estoy midiendo del cargador del móvil. Voy a hacer otra medida que esta es bastante más peligrosa, entonces solo se debe hacer si lo hace un niño con supervisión de un adulto y si lo hace un adulto con cuidado, evidentemente, porque voy a medir directamente el voltaje que tiene la red eléctrica. Aquí en España tenemos un voltaje de 230 voltios, pero es corriente alterna, entonces me tengo que venir aquí y poner el polímetro en corriente alterna. Fijaros, voy a coger y voy a meter aquí las sondas, pero este enchufe tiene un mecanismo que me impide meter de una en una. Es de seguridad para los niños, entonces tengo que medir las dos al mismo tiempo. Meto las dos, ya habéis visto que me está marcando 1. Varío la escala y ahí tenéis los 230 voltios aproximadamente, que como es normal suele ir fluctuando, sube a veces a 240 voltios, a veces bajará a 220 aproximadamente, que es lo que nos está midiendo ahora mismo en la red directamente al enchufe. Finalmente os traigo un polímetro bastante más moderno. También es un poquito de peor calidad, pero al mismo tiempo tiene algunas ventajas. Como veis, no tiene ninguna ruedita para elegir nada. Simplemente arrancamos en modo auto y medimos lo que queremos. En este caso vamos a medir la pila. Voy a colocar aquí, aquí, y veis cómo me está midiendo la tensión de la pila automáticamente. Estos son las medidas con un polímetro. Un saludo.